expositor es un exalumno de Punto Lab. Siempre son alumnos de Punto Lab. Y hizo el diplomado de gestión BIM, curioso, casi todos. Pero bueno, Fernando Orellana, quiero contarles que es un arquitecto de la Universidad de Chile, con más de 13 años de experiencia, y de esos 13 años lleva más de 9 años solamente con experiencia en BIM, que es bastante importante. Hoy en día se desempeña como coordinador de proyectos en Sirve, con proyectos de alta complejidad, y hoy en su charla nos va a hablar un poco de la perspectiva de la gestión en BIM. Bienvenido, Fernando. Hola, Bénica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Oye, qué buena presentación le hiciste a Gerson, ¿eh? Sí, buena. Estuvo buena. Fantástica, sí. Sí, me gustó. Sí, era parte de esto. Por eso le dije que le pusiéramos más color a lo tuyo. Pero bueno, arquitecto de la Chile. Sí, la próxima ponemos una para el baile, una para otras cosas. De eso se trata, ¿no? Así es. Perfecto. Vamos, adelante. Ya, voy a compartir pantalla entonces. Ya, ahí me avisan si se está viendo bien. Perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Vamos a ver esto. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, quiero partir agradeciendo la asistencia de todos. La verdad encuentro que este tipo de instancias son súper positivos. Son súper positivos que se realicen de manera de poder hablar y conversar de un tema que para muchos de nosotros es muy interesante, que tiene que ver justamente con el BIM. Agradecer también al equipo de Punto Lab la oportunidad de poder exponer nuestra experiencia en estos temas. Y, yéndome directo a la presentación, esta presentación, la que voy a realizar, tiene por nombre Perspectiva del rol de gestión BIM en una organización, y trata básicamente de cómo en la oficina en la cual trabajo se ha interpretado y utilizado el rol de gestión en BIM. ¿Ya? Para esto, bueno, me presento. Mi nombre es Fernando Orellana Silva y me desempeño como coordinador general de proyectos BIM en Sirve. Soy de profesión arquitecto y he realizado una serie de diplomas y cursos relacionados con el BIM. En cuanto a mi experiencia, se puede resumir en 13 años ya de actividad profesional y 9 utilizando la metodología BIM. Y esto último se traduce en aproximadamente 1,5 millones de metros cuadrados coordinados en proyectos de media y alta complejidad. ¿Ya? La estructura de la exposición va a comenzar con la descripción de los objetivos, para continuar con la presentación de la oficina en la que trabajo. Posteriormente se seguirá con nuestra experiencia en el rol de gestión en BIM, y para terminar, las conclusiones del tema. ¿Ya? En cuanto a los objetivos, bueno, los objetivos de esta presentación son básicamente dos. El primero, mostrar cómo se ha incorporado el rol de la gestión BIM en el proceso del trabajo de la empresa. Y el segundo es exponer las actividades que realiza el rol de gestión en BIM en nuestra organización. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con quiénes somos. Bueno, Sirve es una empresa chilena derivada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue fundada el año 2003 al alero del DICTUC, que es la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica, y es en sí una firma de ingeniería y desarrollo tecnológico. Provee soluciones integrales de protección sísmica y de diseño estructural. Sirve liderado en el país el desarrollo tecnológico de los aisladores sísmicos y de los disipadores de energía en edificaciones. Ha participado en importantes proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, entre los cuales destacan, por un lado, el diseño del sistema de aislamiento sísmico para el Hospital Militar, el cual fue realizado el año 2007, el diseño de la protección sísmica para la Torre Titanium, el año 2010,
lo que además a la postre significaría la distinción del premio Avoni 2010 en la categoría de urbanismo, arquitectura y construcción. Por otro lado, tenemos el diseño del sistema de aislamiento sísmico y el cálculo estructural del Centro de Innovación Anacleto Angelini el año 2012, del arquitecto Alejandro Aravena. Y tenemos el diseño del sistema de protección sísmica para la instalación del pabellón en Chile de la Expo Milán en la ciudad de Temuco el año 2015. Si bien han sido muchos los proyectos en los que le ha tocado participar a la oficina, yo creo que estos 4 tienen una importancia significativa por lo que ha significado para la oficina. Bueno, y el año 2011, y como parte de una constante búsqueda en el uso de las nuevas tecnologías, se incorpora la metodología BIM en la oficina. Esta incorporación se realiza como una nueva área de negocios, la cual se nombra como Área de Diseño y Construcción Virtual, que su sigla es DCB, y a partir de esta fecha, la implementación de BIM comienza un proceso de constante transformación y actualización, llegando a la fecha a consolidarse como una herramienta fundamental en los desarrollos que ha tenido la oficina. De esta manera, y además de prestar apoyo en el desarrollo de los distintos proyectos internos de estructura y vulnerabilidad estructural, se prestan servicios, entre otras cosas, de coordinación de proyectos, implementación, gestión y acompañamiento de obra. Bueno, este trabajo que hacemos se ve reflejado en el más de 1,5 millones de metros cuadrados desarrollados en BIM, tanto en la generación de los modelos para los proyectos de estructura, para los proyectos de coordinación y en los clientes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Bueno, y para realizar todos estos proyectos que les acabo de mencionar, el área cuenta con un equipo de 10 personas, entre los que se encuentran profesionales como arquitectos, ingenieros, constructores y dibujantes, todos súper fanáticos del BIM. Bueno, y quiero aprovechar la oportunidad también para poder agradecer al tremendo equipo que se ha formado, ya que sin su dedicación y profesionalismo, muchos de los logros que hemos tenido, la verdad es que no hubieran sido posibles. Y para nombrarlos, el equipo está conformado por Priti Delani, nuestra directora, Rodrigo Chacana, Gonzalo Peñalosa, Ligia Siqueira, Marcos Sousa, Elizabeth Barrera, Sebastián Aroca, Catalina Loyola, Felipe Rojas y yo. Bueno, pasando ahora directamente al tema del rol de gestión en BIM. Bueno, lo primero que debemos hacer es poder definir o tomar una definición para comprender cuál es el rol de la gestión en BIM. Uno comienza a buscar información sobre el rol en libros, en normas, en blogs. La verdad es que nos vamos a encontrar con que no hay una definición estandarizada o única de lo que es la gestión en BIM. Entonces, a partir de que no hay una definición única, voy a utilizar una para poder ocuparla como marco teórico. Y si bien existe una base común en la definición de la gestión en BIM en cuanto a las actividades que desarrolla y a las aptitudes y capacidades que se debe tener, para efecto de esta presentación voy a ocupar como marco teórico la definición entregada por el estándar perdón, por el estándar BIM para proyectos públicos de Plan BIM. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, la definición que entrega el estándar BIM al rol va asociada a una enumeración de las acciones y responsabilidades que debe tener. La verdad es que no lo voy a volver a repetir, ya Esteban y Gerson han dado una definición clara de lo que es el rol. Sin embargo, creo que es súper importante recalcar que de las responsabilidades expuestas, hay 3 que se repiten por mayor cantidad de veces. Y estas son las de planificar, la de validar y la de implementar. Y que a la postre vienen a robustecer la definición del rol.
Ahora, si bien esta definición, por lo menos a mí, me parece tremendamente buena, considero que si agregamos una variable, podemos entender de mejor manera las actividades del rol, entendiéndolas desde un punto de vista más dinámico. Bueno, la variable que considero importante considerar es el nivel de madurez BIM en el que se encuentra la empresa. La verdad es que en la medida que la empresa se encuentra en una u otra etapa BIM, las actividades del rol van a ir cambiando. ¿Ya? En las primeras etapas, que están asociadas más bien a la implantación de BIM, las actividades son más bien de producción, las cuales muchas veces se mezclan con las actividades del coordinador. Mientras que a medida que se avanza en etapas posteriores, donde el BIM ya tiene un cierto nivel de madurez, las actividades son más bien de gestión que permitan ir evolucionando el BIM en la organización. Bueno, y si bien la verdad es que podríamos tomar incluso más variables, como por ejemplo el tamaño de la empresa o la cantidad de proyectos que tenga una empresa, la verdad es que no es objetivo de esta presentación complejizar la definición y las actividades del rol. Sin embargo, encuentro súper importante mencionarlas, ya que finalmente estas variables son las que van a dar un mejor entendimiento de las actividades que se realizan. Entonces, finalmente, por esta razón, encuentro súper importante poder demostrar la evolución que ha tenido el área BIM en la oficina para poder entender la incorporación del rol de gestión en BIM y las actividades que se realizan. Entonces, de esta manera, en una línea de tiempo, tenemos que el año 2003 se crea la oficina, se funda Sirve, y 8 años después, el año 2011, se crea el área de diseño y construcción virtual y se incorpora el BIM como servicio de coordinación de proyectos en la oficina. En un principio, se utiliza el modelo para coordinación de especialidades y también en esta etapa comienzan las exploraciones para incorporar BIM en los proyectos de cálculo estructural. Y en esta primera etapa, las funciones principales que se detectan son las de coordinación y modelación BIM. En una segunda etapa, el año 2015, que de hecho coincide con el año en que yo entro a trabajar a Sirve, se genera el primer gerenciamiento BIM de un proyecto. ¿Ya? Este mismo año también se generan iniciativas para la formación de personas para el desarrollo de soluciones informáticas para mejorar los procesos de modelación. Y también en esta etapa el modelo se utiliza principalmente para poder colaborar con otras empresas. Otro punto importante dentro de la línea de tiempo de BIM en Sirve se genera el año 2017, probablemente uno de los años más importantes también, porque este año comienzan las acciones para verticalizar el BIM en el proceso de todas las áreas de la oficina, lo que lleva también que se genere una capacitación a todas las áreas. ¿Ya? Otra medida que se tomó ese año es que se fusionaron las áreas de dibujo y de coordinación en BIM. Y con todas estas medidas que se han tomado, empieza a aparecer el rol de dirección en BIM, principalmente asociado a nuestra directora. Y una cosa importante también es indicar que todos los proyectos a partir de este año ya se empiezan a desarrollar en BIM y se utiliza el modelo principalmente para poder extraer planos y cubicaciones, además del proceso propio de la coordinación. Y ya una parte entre años 2019 y 2020, se incorpora el estándar BIM para proyectos públicos en los proyectos que desarrollamos en la oficina, viene a ser parte del estándar interno también. Producto también de la pandemia, se genera un traspaso en el trabajo colaborativo que realizamos, interno de la oficina, el cual era en servidor y pasa a ser a nube. Y recién este año empieza a aparecer el rol de la gestión en BIM. Bueno, y al mostrar los distintos hitos que ha tenido el área BIM en la empresa,
Con esto quiero evidenciar la evolución que hemos tenido y la situación actual en la que nos encontramos. En etapas tempranas se ofició el rol de gestión, sin embargo, este no estaba definido como tal. Y las actividades de gestión se desprendían principalmente de los que éramos coordinadores de proyecto y de la gerente del área. A medida que fuimos trabajando colaborativamente con otras empresas, tuvimos que ir evolucionando en cómo hacer las cosas, incluso hacer transformaciones a nivel de estructura, como lo comentaba anteriormente. Sin embargo, el rol seguía sin estar definido como tal. Y ya con la adopción del estándar BIM de proyectos públicos en el estándar de la oficina, y además con las actualizaciones de las bases de licitación de los distintos proyectos públicos en los cuales nosotros participamos, y que además con ello venían a solicitar el rol de la unidad BIM, es que ya se incorporó definitivamente el rol de gestión en BIM asociado a los cargos ya existentes dentro del área, tanto en la oficina como en los proyectos que desarrollamos. ¿Ya? Actualmente, el rol de la gestión en BIM en la oficina no es ocupado solo por una persona, y esto es súper importante, sino que es por un grupo de personas los que realizamos distintas actividades y responsabilidades asociadas al rol. Y esto se da principalmente por dos razones. La primera tiene que ver con la cantidad de proyectos paralelos que tenemos en la oficina, y la segunda con los tipos de proyectos que tenemos en el área. Por cada proyecto nuevo que tiene la oficina, tenemos que armar un equipo de trabajo adecuado a sus características y con los roles bien necesarios. Y finalmente, ¿qué es lo que implica esto? Que una persona tenga, por obligación, tener que tomar distintos roles. De esta manera, en el día a día, las labores se comienzan a mezclar y se traspasan ya los límites del rol. Y es justamente con esto que la definición de que el rol no es un cargo y de que una persona puede ejercer más de un rol es que cobran validez. ¿Ya? Bueno, ya aplicada la manera como funciona el rol dentro de la empresa, me queda comentar las actividades que se desarrollan en la oficina. Y para explicar de mejor manera las actividades que tiene el rol de gestión en BIM, voy a ocupar un esquema, que es el esquema de la interfaz entre las partes y los equipos, que viene incluido en la ISO 19650, parte 2, y en donde básicamente se muestran las relaciones dentro de un equipo de proyecto. Y para poder identificar todos estos signos y símbolos que aparecen acá, bueno, por un lado tenemos definida con la letra a la parte contratante, que en este caso sería el mandante o el cliente. Con la letra B se definen las partes contratadas principales, y finalmente con la letra C se define como la parte contratada secundaria. Y dentro de esto, la parte contratada principal más la parte contratada secundaria conforman el equipo de desarrollo, que en este caso es lo que aparece aquí con el número 2, y que vendría a ser, en estricto rigor, una organización. Y el conjunto de las distintas partes secundarias que está con el número 3 se entiende como los distintos equipos de trabajo dentro de la organización, y de los cuales están los equipos propios y también los subcontratos. Entonces, en esta interfaz entre las partes y los equipos, podemos detectar 3 niveles de acción que tiene el rol de gestión en BIM. Por un lado, tenemos la gestión en BIM asociada a la organización, la cual se define como la implantación y la actualización de la metodología BIM en la empresa. Tenemos también la gestión en BIM asociado a la parte contratante, que se define con el desarrollo de la metodología para un proyecto en particular. Y tenemos la gestión en BIM asociado a la parte contratada, la cual se define con la validación y la planificación de la metodología BIM asociada y solicitada por la parte contratante. ¿Ya? Entonces, dentro de las actividades que tenemos
de la gestión en BIM asociado a la organización, tenemos la investigación de nuevas tecnologías, la configuración de software y hardware, la gestión de las licencias de software, la implementación de los procesos, la creación de estándares y manuales BIM, la creación de plantillas, librerías e itemizados. También está el garantizar la interoperabilidad y la planificación de recursos. Y dentro, bueno, voy a ir enumerando cada una de las, dando un pequeño resumen de cada una de estos puntos. En la investigación de las nuevas tecnologías, bueno, esta es una de las tareas que se realiza día a día. La verdad es que la tecnología está cambiando constantemente la industria, por lo tanto, hay que estar en conocimiento de los distintos avances y desarrollos tecnológicos para poder incorporar nuevas estrategias a la empresa. La verdad es que en lo personal ocupo bastante el LinkedIn para poder enterarme de, de todo lo que está pasando en cuanto al BIM. Esa red social en particular tiene mucha gente que genera muy buen contenido, por lo tanto la recomiendo absolutamente para ir enterándose de las novedades tecnológicas y también para ir conociendo los desarrollos y avances metodológicos que se están desarrollando en otros países. ¿Ya? Tenemos también, bueno, la configuración de software y hardware. Si bien esta tarea no la hacemos directamente nosotros, porque la desarrolla el ingeniero informático que tiene la oficina, es súper importante que exista una relación continua para ir comunicando los problemas que surgen o viendo las posibilidades o posibles soluciones para algún avance tecnológico que queramos implementar. Por ejemplo, cuando nosotros nos tocó pasar de servidor a nube, para esto en particular fue clave el trabajo que realizamos en conjunto con el informático. En cuanto a la gestión de licencias de software, bueno, la elección de una herramienta BIM implica el manejo y la gestión de las licencias necesarias para que el equipo trabaje correctamente. Esta tarea tampoco la desarrollamos solo, sino que con la ayuda del informático, pero si bien es una actividad esporádica, es súper necesario manejar esta información para así evitar problemas a futuro. Por ejemplo, cuando se acerca el término de un contrato de las licencias y hay que hacer renovación, o cuando se va alguien del equipo, o cuando llega alguien nuevo al equipo y hay que reasignar licencias, es súper importante hacer este tipo de gestiones con el tiempo debido para no generar lapsus en los cuales el equipo no pueda trabajar porque no tiene las licencias correspondientes. En cuanto a la implementación de los procesos, bueno, la definición de los nuevos procesos y la actualización de los procesos ya establecidos es para mí la tarea más compleja del rol, ya que para poder desarrollarla es necesario poder incorporar las visiones de mucha gente. Y su resultado finalmente es un consenso de todas estas visiones. La verdad es que no me quiero extender mucho en este punto, a pesar de que es súper importante, pero sí indicar que su desarrollo es fundamental, ya que esto marca finalmente cómo se deben hacer las cosas en la organización. Bueno, la creación de estándares y manuales BIM. Bueno, este también es un tema súper importante en el desarrollo del área BIM. Bueno, la creación y la actualización de los estándares y manuales BIM que se ocupan en el trabajo a diario, ya que son documentos que finalmente vienen a apoyar a los procesos internos que se desarrollaron. Importante también ha sido la actualización y la adaptación de estos documentos a lo establecido por el estándar BIM para proyectos públicos, con el objetivo de estar alineados con las nuevas solicitudes de los distintos proyectos. Bueno, la creación de plantillas, librerías y itemizados es otra actividad importante del rol en la oficina. Bueno, dentro de esto están, como dice el título, el desarrollo
los templates o las plantillas de trabajo, de las librerías de entidades geométricas y anotativas, el itemizado o sistema de clasificación interno de los proyectos estructurales, en nuestro caso, así como la creación de tablas de cubicación y la definición de los parámetros mínimos a incorporar en los modelos. ¿Por qué razón? Porque finalmente son estos elementos los que dan validez a lo establecido en el estándar de la oficina y nos permiten trabajar estandarizadamente. Garantizar la interoperabilidad. Bueno, este es un tema que tuvimos que ver hace un tiempo, el estudio del IFC, pero principalmente asociado a lo indicado en la matriz de información de entidades de Plan BIM. Acá tuvimos que revisar el comportamiento de los distintos datos que se solicitan, de manera a establecer los procedimientos correctos para poder garantizar la interoperabilidad y así la colaboración real entre las distintas especialidades. Y la planificación de recursos. Bueno, producto de la pandemia, esta actividad pasó a tener una importancia mayor, no solamente para nosotros, yo creo que para todas las oficinas, ya que nosotros en lo particular estamos y seguimos trabajando en la modalidad de home office, y para que esto funcionara bien, era clave realizar una planificación continua con todo el equipo. Esta actividad la realizamos de manera semanal, y lo que se hace es revisar los avances de cada proyecto, la asignación de tareas a las distintas personas del equipo. Se mueven personas entre proyectos, ya sea porque un proyecto tiene una pausa por diferentes razones, o que haya un proyecto que necesite una mayor cantidad de HH. Se revisan también las fechas de entrega, y también se revisa y nos preocupamos de que no haya una sobrecarga de tareas de las personas del equipo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a las actividades de la parte contratante, tenemos dos puntos primordiales, que son la creación de los planes de ejecución BIM y la definición del entorno de trabajo. En cuanto a la creación de los planes de ejecución BIM, bueno, junto con los procesos que hay que desarrollar, esta quizá es una de las actividades más importantes del rol. En proyectos donde hemos participado como unidad BIM o como gestores BIM de un proyecto, nos ha tocado elaborar estos planes de ejecución donde se vienen a definir los objetivos, reglas y normas con las cuales se va a desarrollar un proyecto bajo la metodología BIM. Y la definición del entorno de trabajo. Bueno, la definición del entorno común de datos es lo que permite el trabajo colaborativo entre las distintas participantes de un proyecto. Tal como lo comentaba anteriormente, desde el año 2020, bueno, año pasado la verdad, en CIRBE desarrollamos ya todos los proyectos en la nube, en particular en BIM 360, lo que nos ha permitido poder colaborar con otras empresas en una modalidad de trabajo ya establecida. Y también nos ha permitido poder mejorar la interoperabilidad teniendo toda la información del proyecto en un solo repositorio. Y en cuanto a las actividades que nos ha tocado participar como parte contratada, tenemos la validación del plan de ejecución, la automatización de tareas y responder a las preguntas del equipo. Y dentro de esto, de la validación del plan de ejecución BIM, bueno, cuando en un proyecto nos toca trabajar como una especialidad, es importante tener la capacidad de poder validar la información que presentan los planes de ejecución, ¿ya? Ya que muchas veces en el detalle del desarrollo de estos documentos, muchas veces se proponen cosas que o están fuera del contrato inicial, o generan algún tipo de problema respecto al estándar que ya lleva la oficina. Entonces, en este sentido, el diálogo y los acuerdos son primordiales para poder trabajar adecuadamente. La automatización de tareas, bueno,
La automatización de tareas, la verdad es que la dejé asociada al desarrollo de proyectos en la parte contratada, ya que desde mi punto de vista el desarrollo de rutinas va asociada, o mejor dicho, son soluciones propias de cada proyecto, ya que nacen como respuesta a un problema particular que presenta el proyecto. Por lo general, estos problemas son planteados por el modelador del equipo y son solucionados por el coordinador y el gestor de proyectos asociado al proyecto. Y finalmente, responder a las preguntas del equipo. Esto es poder asistir al equipo en las dudas o problemas que presenten, que tengan, asociadas a los software que se estén ocupando en los proyectos. Esto hace que el perfil deba tener un conocimiento de las herramientas BIM más usadas a nivel de mercado, pero por sobre todas las cosas, un conocimiento más ampliado de las herramientas que se utilizan en cada oficina, ¿ya? Y también, por supuesto, tener la capacidad de poder dar formación al equipo, enseñando algún tema cuando esto no se domina, ¿ya? Bueno, y finalmente como conclusiones, o quizás más que conclusiones, como palabras finales, para que exista el rol de gestión en BIM, es importante que primero se genere un cambio de visión gerencial en la organización. En nuestro caso particular, las cabezas gerenciales han tenido un constante apoyo a nuestro trabajo. Desde un principio han creído en el valor de la metodología y han encabezado todas las gestiones para poder ampliarlo, perdón, para poder implantarlo correctamente. Hemos tenido errores en el proceso, hemos tenido aciertos y desaciertos, pero finalmente esa experiencia en el hacer las cosas es lo que finalmente nos valida como profesionales. Muchas gracias.